La verdad sobre la soledad en la vejez. Nos han mentido. Durante toda la vida nos han vendido el miedo a la vejez solitaria como el peor castigo del infierno. Ten hijos para que te cuiden. Cásate para no morir sola. Rodéate de gente o te volverás loca. Y yo, que tengo 103 años y que he sobrevivido a casi todos los que me dieron ese consejo, estoy aquí para decirte la verdad que nadie se atreve a admitir en las cenas familiares. La soledad en la vejez no es castigo, es muchas veces el premio más extraordinario de una vida larga. Y nosotros, por miedo, por condicionamiento, por décadas de mentiras culturales bien intencionadas, no sabemos desenvolverlo. Tengo 103 años, he enterrado a 2 esposos, he sobrevivido a uno de mis hijos. He visto amigas morir rodeadas de familia y morir en soledad completa. Y puedo decirte con la autoridad que solo dan un siglo de experiencia vivida. La diferencia entre una vejez miserable y una vejez extraordinaria no está en cuánta gente tienes alrededor. Está en algo completamente diferente, algo que nadie te enseña, algo que voy a revelarte antes de que me vaya. Pero primero necesito llevarte al momento donde entendí todo esto, el momento más inesperado de mi larga vida. No fue en mi lecho de enfermedad, no fue en un momento de crisis, fue una tarde cualquiera de martes a mis 94 años, tomando té sola en mi cocina. Déjame contarte cómo llegué a esa tarde de martes, para que entiendas el viaje completo. Me casé por primera vez a los 23 años. Era 1945. La guerra había terminado y todos queríamos creer que la vida normal era posible otra vez. Mi primer esposo era buen hombre, trabajador, leal. Nos quisimos a nuestra manera, que era la manera de esa época, sin demasiadas preguntas sobre sentimientos, con mucho trabajo compartido y pocas palabras sobre lo que realmente importaba. Tuvimos 4 hijos, los crié, los amé. Me perdí dentro de ellos durante 30 años de mi vida. No lo digo con amargura, lo digo con precisión clínica que solo da la distancia de décadas. Me perdí. Dejé de saber quién era yo fuera del rol de madre, esposa, cuidadora, y lo hice convencida de que eso era lo que debía hacer, lo que era virtud, lo que me protegería de la soledad en la vejez. Mi primer esposo murió cuando yo tenía 61 años, infarto, rápido, sin aviso, y descubrí algo que me horrorizó. No lo extrañaba tanto como debería. Lo quería, sí, pero lo que más sentía no era su ausencia, sino una extraña sensación de espacio, como cuando sacas un mueble grande de una habitación y de repente puedes respirar diferente. Me sentí culpable por eso durante años. Me volví a casar a los 67 con un viudo encantador. Tenía miedo de la soledad, de eso exactamente que todos me habían dicho que debía temer, y él era buena compañía, genuinamente. Pero incluso en ese segundo matrimonio, con todo su afecto y su presencia, había algo que buscaba y no encontraba. Silencio propio, espacio propio, yo misma sin filtrar por los ojos de nadie más. Mi segundo esposo murió cuando yo tenía 88 años, y esta vez la culpa duró menos, porque ya empezaba a entender algo que no tenía palabras todavía para expresar. Los años siguientes, entre los 88 y los 94, fueron los primeros de mi vida donde viví completamente sola, sin esposo, con hijos y nietos que visitaban, pero que tenían sus propias vidas, como debe ser. Y el miedo que me habían enseñado a sentir por eso, ese miedo al castigo de la soledad, tardó exactamente 2 años en transformarse en algo completamente inesperado, alivio, profundo, silencioso, casi vergonzoso de admitir, alivio. Y llegamos a esa tarde de martes, a mis 94 años, sentada en mi cocina con mi taza de té, el sol entrando por la ventana de una manera particular que hacía que el polvo en el aire pareciera oro. Silencio absoluto, nadie esperando nada de mí, nadie que necesitara algo, nadie cuyas emociones tuviera que monitorear o gestionar. Solo yo, mi té, el sol, el silencio. Y tuve un pensamiento tan claro y tan tranquilo que casi se me va sin darme cuenta de su importancia. Pensé, Ambling Bong et Talaman en paz. No en mi matrimonio, no rodeada de familia en Navidades, no en ninguno de los momentos que se supone que deben ser los más felices de tu vida, sino aquí, sola, a los 94, con mi té. Y entonces llegó el segundo pensamiento, más provocador y más honesto. Pensé, nos mintieron. Toda mi vida me habían dicho que la soledad era lo que debía evitar, lo que me partiría, lo que me haría miserable. Y resultó ser lo contrario. La soledad verdadera y elegida, era el lugar donde finalmente encontré paz, donde finalmente me encontré a mí misma. Había tardado 94 años, pero había llegado.
Ahora bien, necesito ser muy precisa aquí, porque hay diferencia crucial que la mayoría de la gente confunde. Hay dos tipos de soledad completamente distintas, y confundirlas es el error que destruye vejeces que podrían ser extraordinarias. La primera es soledad sufrida, la que viene del aislamiento involuntario, de la pérdida sin elaborar, del abandono real, de la depresión disfrazada de soledad. Esa soledad sí hace daño, esa soledad necesita atención, cuidado, intervención. Pero la segunda, la que quiero hablar hoy, es la soledad elegida, la que viene de haber procesado las pérdidas, de haber construido relación genuina contigo mismo, de haber llegado a un punto donde tu propia compañía no solo es suficiente, sino preferida. Y el problema es que la sociedad solo reconoce la primera, solo tiene vocabulario para la primera. La segunda la llaman negación, depresión enmascarada, o en el mejor de los casos, estar bien sola, como si fuera estado provisional esperando ser rescatado. Pero no, la soledad elegida en la vejez es estado permanente, nutritivo y extraordinariamente rico. Y para llegar a ella, Roland Wendy Waynes, hay veces algo que nadie prepara para cruzar. Hay que atravesar el vuelo de las expectativas. Verás, la razón por la que la soledad nos aterra tanto no es el silencio en sí. El silencio es neutral, es canvas en blanco. La razón por la que nos aterra es porque en ese silencio, sin el ruido constante de otros, sin los roles que desempeñamos, sin las necesidades ajenas que llenan nuestro tiempo, quedamos solos con una pregunta que llevamos toda la vida evitando. ¿Quién soy yo? No como madre, no como esposa, no como abuela, sino yo, la persona individual que existe independientemente de sus relaciones con otros. Para muchos, esa pregunta es terrorífica, porque la respuesta puede ser incómoda, puede revelar que pasaste décadas siendo quien otros necesitaban que fueras y perdiste completamente el hilo de quién eras tú en realidad. Pero para los que se atreven a quedarse con esa pregunta, para los que en lugar de llenar el silencio con televisión, con llamadas innecesarias, con actividades que solo sirven para no pensar, se sientan con ella y la dejan trabajar. Para esos, la soledad se convierte en el maestro más honesto que jamás tuvieron. A los 94 años, en esa tarde de martes con mi té, empecé a conocerme de verdad. Por primera vez en un siglo de vida, descubrí que me gusta el silencio más de lo que nunca admití, que soy introvertida de alma, aunque pasé toda mi vida actuando extroversión, porque eso era lo que se esperaba de una buena madre, una buena esposa, una buena vecina. Descubrí que tengo opiniones políticas que nunca expresé porque siempre había alguien alrededor que se molestaría, que me gusta la música que nunca puse porque a otros no les gustaba, que prefiero cenar a las 5 de la tarde, porque tengo hambre a las 5 de la tarde y no a las 8, porque era cuando convenía a todos los demás. Pequeñeces, lo sé, pero esas pequeñeces acumuladas durante décadas construyen o destruyen tu autenticidad, y a los 94 años, en esa soledad elegida, empecé a reconstruirla. Ahora, déjame darte las 3 verdades sobre la soledad en la vejez que un siglo de vida me ha enseñado. Las que nadie te dice en las cenas familiares porque son incómodas, porque cuestionan narrativas que toda la familia necesita creer. La primera verdad es esta: la compañía de calidad es rara, y es mejor la soledad de calidad que la compañía de baja calidad. A los 103 años he aprendido a ser brutalmente selectiva con a quién le doy mi tiempo y mi energía, porque ya no tengo tiempo que malgastar en conversaciones superficiales, en relaciones que drenan, en presencias que me dejan más vacía que cuando llegaron. ¿Eso me hace difícil? Tal vez. ¿Me hace solitaria de verdad? No, porque las conexiones que tengo, pocas, elegidas con cuidado, son de una profundidad y autenticidad que nunca tuve cuando mi vida estaba llena de gente por obligación social. Hay personas que ven mi vida y piensan que estoy aislada, que necesito más compañía, que alguien debería visitarme más, pero no entienden que yo tengo exactamente el nivel de conexión que quiero y necesito, ni más ni menos, perfectamente calibrado por mí misma para mí misma. Eso no es soledad triste, eso es libertad absoluta. La segunda verdad: el tiempo propio es el lujo más grande que existe y la vejez te lo regala si sabes recibirlo. Tengo 103 años y por primera vez en mi vida tengo tiempo que es completamente mío, sin jefe, sin hijos pequeños que necesiten algo, sin esposo cuya agenda organizar, sin compromisos sociales obligatorios. Mi tiempo es mío. ¿Sabes cuántas personas en el mundo pueden decir eso? Muy pocas.
y la mayoría son viejos que han sobrevivido suficiente tiempo para llegar a este regalo. Pero lo llamamos castigo, lo llamamos soledad triste, lo llamamos problema a resolver en lugar de regalo a disfrutar. Y en ese error de interpretación, en esa incapacidad de reconocer el regalo, lo desperdiciamos esperando que alguien venga a salvarnos de él. Cada mañana me despierto y decido cómo voy a pasar mi día, completamente, sin negociación, sin compromiso con nadie más. Leo lo que quiero, como cuando tengo hambre, duermo cuando tengo sueño, pienso los pensamientos que quiero pensar. A los 103 años, finalmente tengo la vida que siempre quise, y la tengo precisamente porque estoy sola. La tercera verdad, la más importante, la que más trabajo me costó aceptar: morir sola no es tragedia. Morir sin haberte conocido a ti mismo, eso sí es tragedia. La sociedad tiene terror a la muerte solitaria. Todos quieren morir rodeados de familia, de amor, de presencias que confirmen que valieron la pena. Pero he visto morir a muchas personas en mis 103 años. He visto morir rodeados de gente que nunca se conocieron a sí mismos. He visto morir solos a personas que llegaron al final en perfecta paz con su propia compañía. Y te juro que la diferencia no estaba en cuántas personas había en la habitación. Estaba en si la persona que moría había vivido su vida real o había vivido la vida que otros esperaban de ella. Yo pienso en mi muerte, sí. A los 103 sería extraño no hacerlo. Y lo que quiero cuando llegue ese momento no es una habitación llena de gente llorando. Es la misma paz que siento en mis mañanas de martes con mi té y el sol, el silencio familiar, la compañía de mí misma, que después de un siglo finalmente me gusta, la certeza de que viví mi vida, no la que me prescribieron. Nos mintieron sobre la soledad, nos dijeron que era lo que debíamos temer, nos dijeron que era señal de fracaso, nos dijeron que debíamos llenarnos de gente para no sentirla. Pero la soledad bien habitada, la soledad elegida, la soledad que viene de haber hecho las paces con tu propia compañía, es el estado más libre, más honesto, más completamente humano que existe. Y la vejez, si sobrevives suficiente y si tienes el coraje de atravesar el duelo de las expectativas, te lo entrega en bandeja. Tengo 103 años, vivo sola, y este es el capítulo más rico, más libre y más verdaderamente mío de toda mi larga historia, no a pesar de la soledad, gracias a ella. Esa es la verdad que nadie te dice en las cenas familiares. Ahora ya la sabes, úsala bien.